¿Y si la Biblia no solo hablara de ángeles? ¿Y si algunos de sus pasajes más misteriosos describieran visitantes de otros mundos? Durante siglos, teólogos, arqueólogos y creyentes han debatido su significado, pero muchos prefieren callar, porque aceptar esta posibilidad cambia todo. Carros que descienden del cielo envueltos en fuego, seres brillantes que hablan en idiomas desconocidos, objetos que ascienden y descienden entre nubes metálicas, luchas entre seres llamados hijos de Dios y mujeres humanas, gigantes nacidos de esa unión, mitología, metáfora o evidencia de algo que la humanidad aún no comprende. Hoy exploraremos los textos que nadie se atreve a explicar y que podrían revelar algo impensable. La Biblia podría contener los primeros relatos de contacto extraterrestre. Ezequiel, un sacerdote hebreo exiliado en Babilonia, escribió uno de los relatos más desconcertantes de toda la Biblia. Describe cómo, un día, el cielo se abrió y vio algo que ningún profeta había visto antes. Un torbellino venía del norte, una gran nube con fuego envolvente, y en medio de ella, algo que parecía metal brillante. El profeta no habla de alas, ni de querubines con túnicas. Habla de ruido, de fuego, de ruedas metálicas que se movían en sincronía. Describe un vehículo que se elevaba del suelo y luego descendía controlado por seres con aspecto humano. Una visión espiritual o un encuentro cercano registrado hace 2500 años. ¿Qué vio realmente Ezequiel? El relato de Ezequiel fascina porque es demasiado específico, demasiado técnico, demasiado detallado para ser simplemente una visión simbólica. Los profetas solían hablar con metáforas, poesía, imágenes espirituales, pero Ezequiel no. Él describe mecánica, movimiento, materiales, ruido, dirección, coordinación, artefactos. Es como si estuviera intentando narrar algo físico, observable, real, pero usando las palabras que tenía disponibles en su época. Veamos las características una por una. Metal refulgente, un material desconocido para su época. Ezequiel menciona que en medio de la nube había algo que parecía metal brillante, como un mineral incandescente. En el desierto de Babilonia, Ezequiel jamás había visto aluminio, titanio, ni aleaciones aeronáuticas. Describir un material metálico, pulido y luminoso habría sido casi imposible, pero aún así lo intentó. Hoy, ese tipo de descripción coincide con radiación térmica alrededor de vehículos, visión espiritual, o la forma más cercana que tenía para describir un objeto tecnológico. El torbellino y el fuego envolvente. ¿Propulsión? Aquí la narrativa se vuelve aún más atrevida. Ezequiel no ve una nube quieta o un resplandor suave. Él observa un torbellino, un fenómeno violento, giratorio, acompañado por fuego y sonido. Esto coincide con propulsores rotatorios. La pregunta es, ¿por qué un símbolo divino necesitaría fuego, ruido o un torbellino para descender? Las ruedas dentro de ruedas, un mecanismo complejo. Este es, sin duda, uno de los puntos más estudiados del capítulo. El profeta describe algo que se movía de forma sincronizada, como si una rueda estuviera dentro de otra, que podía desplazarse en cualquier dirección sin girar. Las interpretaciones modernas sugieren similitudes con sistemas giroscópicos estabilizadores no convencionales, drones con rotación independiente de la base. Incluso menciona que estas ruedas estaban llenas de ojos, una expresión que podría entenderse como luces, ventanas, sensores, instrumentos de navegación. Los seres de aspecto humano. Los teólogos dicen que eran ángeles, pero Ezequiel no usa la palabra ángeles. Dice, tenían forma humana, ni más ni menos. No tenían alas, no tenían aureolas, no eran figuras difusas, parecen tripulantes, operadores, pilotos. Además, interactúan con el vehículo, le dan órdenes, se comunican entre sí. Ezequiel los describe como seres inteligentes, no como apariciones nebulosas. El objeto sube, baja, se detiene y responde. Esto es crucial. El carro no es estático, obedece, se mueve,
se eleva, se posa y actúa como si respondiera a una inteligencia. Ezequiel dice, donde el espíritu quería ir, allá iban, y no se desviaban. Esto sugiere control, navegación, dirección, precisión, un propósito definido. Si fuera solo un símbolo divino, ¿para qué describirlo con una mecánica tan compleja y operacional? Estudios modernos, NASA y teorías aeroespaciales. Un dato muy poco conocido. La NASA ha analizado este capítulo por simple curiosidad científica, especialmente durante los años 70, en plena carrera espacial. Ingenieros aeroespaciales señalaron que el relato de Ezequiel presenta coherencia técnica. Las descripciones coinciden con vehículos que aterrizan verticalmente. La estructura podría entenderse como un módulo de exploración o nave de descenso. ¿Casualidad? ¿O la mente moderna reconoce patrones que una mente antigua no podía comprender? ¿Visión espiritual o encuentro registrado? Para muchos creyentes, lo de Ezequiel es una metáfora divina, pero para quienes estudian la hipótesis de los antiguos astronautas, es un testimonio real de contacto-observación, interacción, presencia de inteligencia no humana. No se trata de negar lo divino. Se trata de preguntarnos, ¿y si lo divino también pudiera incluir lo extraterrestre? O incluso, ¿y si esas inteligencias usaron tecnología física para manifestarse ante antiguos profetas? El capítulo de Ezequiel no responde nada, pero insinúa algo enorme, algo que todavía hoy nos incomoda aceptar. Si este fuera el único pasaje extraño, podríamos ignorarlo, pero no lo es. Lo realmente inquietante es que hay más, mucho más. Enoc, uno de los patriarcas más antiguos, cuenta la historia de seres llamados vigilantes. Seres que descendieron desde los cielos, enseñaron a los humanos armas, astronomía, metalurgia y magia, y luego se unieron con mujeres humanas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes violentos, de fuerza colosal, que habitaron la tierra antes del diluvio. Este libro fue considerado tan peligroso que fue eliminado de la Biblia en Occidente por más de 1600 años. ¿Pero por qué? ¿Porque era herejía? ¿O porque describía algo demasiado incómodo? El relato del libro de Enoc es uno de los más inquietantes de la tradición judeocristiana. Allí se presenta una historia que no solo habla de moralidad o espiritualidad, sino de una intervención directa sobre la humanidad por parte de seres que descendían del cielo. Los vigilantes eran descritos como seres de enorme estatura, apariencia imponente y habilidades que sobrepasaban cualquier capacidad humana de la época. Se les atribuye conocimiento avanzado en metalurgia, agricultura, astronomía, embellecimiento, medicina primitiva y hasta manipulación de minerales. Enoc recalca que estas enseñanzas aparecieron de la noche a la mañana, como si hubieran sido entregadas deliberadamente, no descubiertas. De esa interacción surgieron los Nefilim, gigantes de más de 3 metros según las tradiciones más antiguas. Seres violentos, poderosos y dominantes. No eran simples mitos. Varias culturas antiguas, desde Canaán hasta Mesopotamia, mencionan criaturas similares. Seres híbridos, colosales, que reflejan fuerza y origen desconocido. Para muchos estudiosos modernos, este relato tiene paralelos con prácticas que hoy asociaríamos a manipulación genética o hibridación. La descripción de los vigilantes descendiendo desde los cielos, interactuando con humanos y dejando descendencia híbrida, encaja sorprendentemente con un escenario de intervención tecnológica avanzada. Una civilización antigua pudo haber interpretado estas acciones como obra de dioses, cuando quizá se trataba de seres avanzados llevando a cabo experimentos o misiones concretas. El comportamiento de los Nefilim también es significativo. Agresividad elevada, fuerza desmedida, crecimiento anormal, rasgos que hoy podrían recordarnos a alteraciones en la genética, errores en experimentos o variantes no controladas. Enoc afirma que su presencia trajo caos, desorden y destrucción a la Tierra, afectando a animales, plantas y ecosistemas completos. No se trataba solo de gigantes.
era una ruptura completa del equilibrio natural. Este escenario llevó a una decisión drástica. El diluvio, según la interpretación de Enoc, no fue únicamente un juicio moral sobre la humanidad, sino una operación de reinicio para detener la propagación de estas criaturas híbridas. El texto afirma que los vigilantes fueron castigados y confinados, mientras que los Nefilim, al no ser seres espirituales, sino físicos, perecieron. La intención era clara: borrar esa mezcla peligrosa que ya no podía controlarse. Lo más llamativo es que, aún después del diluvio, el Antiguo Testamento menciona supervivientes. Los Refaim, los Anakim y los famosos gigantes como Goliat sugieren que ciertos linajes continuaron existiendo. Esto implica que la intervención original fue más amplia de lo que se pensaba, o que hubo más de un episodio de contacto. El relato completo de los vigilantes y los Nefilim no solo muestra una interacción entre humanos y seres superiores, sino un proceso organizado: descenso, enseñanza, mezcla genética, descontrol y luego aniquilación selectiva. Desde una óptica moderna, podría verse como un proyecto avanzado que salió mal, obligando a quienes lo iniciaron a destruir sus propias creaciones. Aunque la tradición religiosa interpreta todo esto como una caída moral y un castigo divino, la estructura narrativa encaja de manera sorprendente con patrones de intervención extraterrestre: seres avanzados interactuando con humanos, transferencia de conocimientos, creación de híbridos y una posterior limpieza del experimento. Esta visión no depende de preguntas retóricas. Los textos antiguos describen acciones, consecuencias y decisiones que siguen una lógica consistente con lo que hoy identificaríamos como contacto con inteligencias superiores y tecnología no humana. La historia de los vigilantes y los Nefilim, vista desde esta perspectiva, no es solo un mito antiguo, es un registro de eventos que marcaron un antes y un después en la humanidad, y que las culturas posteriores intentaron reinterpretar como leyendas, porque su verdadero significado era demasiado complejo para explicarlo con palabras de la época. En el Éxodo, un misterioso objeto acompaña a los israelitas. De día, una nube que los guiaba. De noche, un pilar de fuego que iluminaba el campamento. No era una visión. Todos los cientos de miles de personas lo veían. Se movía, se detenía, descendía. Asumía diferentes formas. ¿Un fenómeno natural? ¿O tecnología avanzada guiándolos? Algunos investigadores creen que Moisés describió una nave de reconocimiento, un vehículo flotante luminoso, una inteligencia guiando a un pueblo completo. El objeto incluso aterriza en el Sinaí. La montaña tiembla, hay ruido, humo y fuego. ¿Era la presencia divina? ¿O un descenso tecnológico? Jacob sueña con una estructura que conecta el cielo y la tierra. Suben y bajan seres llamados ángeles, pero la palabra original no significa seres alados, significa mensajeros, enviados, intermediarios. ¿Una metáfora? ¿O una plataforma, una especie de portal? La escalera podría interpretarse como una nave nodriza, un corredor de luz, una rampa de acceso, un portal dimensional. Jacob ve movimiento, entradas, salidas y comunicación. Algo tecnológico, pero descrito con palabras antiguas. Después de siglos, seguimos sin poder explicar de forma convencional las visiones de Ezequiel, los vigilantes y los Nefilim, el pilar de fuego, la nube de gloria, la escalera de Jacob. Cada relato muestra contacto, tecnología, movimiento, seres descendiendo, seres ascendiendo, enseñanza, intervención, filtración de conocimiento. ¿Dios? ¿Ángeles? ¿Extraterrestres? ¿O una mezcla de conceptos que la humanidad aún no logra comprender? La Biblia podría contener la historia de nuestros orígenes y quizás también el registro del día en que seres de otros mundos caminaron entre nosotros y tal vez vuelvan.